Hay un secreto que no se escribe en libros ni se enseña en aulas. Un secreto que vive en el silencio de la mente, en el temblor del corazón y en la fuerza invisible del espíritu. Es la alquimia de quien se cae y se levanta, de quien sufre y transforma, de quien se rompe y despierta. Esto no es solo historia de éxito, es un mapa del alma humana, una fórmula oculta que revela cómo algunas mentes se vuelven inquebrantables. Bienvenido al viaje. Una noche silenciosa de julio de 2008, un joven atleta se sienta solo en su habitación. Frente a él, los titulares anuncian su caída. Fracaso total. No logró clasificar. Pero lo que nadie sabe es que aquella noche, entre lágrimas y silencio, nació una de las mentalidades más poderosas del siglo. La pregunta es, ¿qué ocurre dentro de una mente cuando todo parece perdido? El reloj marca las 11:43. En una habitación de Londres apenas iluminada, Michael Phelps contempla su reflejo en el espejo. Su carrera parecía acabada tras un escándalo y una derrota que el mundo no perdonó. Pero detrás de esa mirada vacía, algo comienza a despertar. La necesidad de transformar el dolor en impulso. No lo sabía aún, pero estaba por descubrir uno de los pilares de la mentalidad positiva: aceptar el fracaso como maestro. Décadas antes, en 1946, Viktor Frankl caminaba entre los muros del campo de concentración de Auschwitz. Había perdido todo, excepto una idea: que el ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un por qué. De esa oscuridad nacería El hombre en busca de sentido, obra que cambiaría para siempre la psicología moderna y sentaría la base de la resiliencia mental. Cada pensamiento que repetimos moldea nuestra realidad. En los años 70 la neurociencia lo demostró. Los circuitos neuronales se reconfiguran con cada emoción. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, descubrió que quienes creen que pueden cambiar, lo hacen. Lo llamó mentalidad de crecimiento. Lo que pensamos no refleja el pasado, sino que instruye nuestro futuro. En un pequeño apartamento de Toronto, J.K. Rowling escribía de noche, criando sola a su hija. Rechazada por 12 editoriales, decidió que cada no sería combustible para su próximo intento. Su éxito no fue suerte, fue una reprogramación mental sostenida. Harry Potter se convirtió en prueba viviente de que una mente enfocada puede cambiar su destino. El enemigo silencioso de la mente positiva no es el miedo, sino el diálogo interno negativo. Más del 70% de nuestros pensamientos diarios son repetitivos y autocríticos. La clave no es eliminarlos, sino reconocerlos y reescribirlos. Una mente que se conoce no teme al caos. Años después de tocar fondo, Michael Phelps regresó a la piscina. Esta vez nadaba no solo para ganar, sino para sanar. La presión se volvió propósito. En Río 2016 conquistó 5 oros y un bronce. Su regreso fue en mental. La mente ya no huía del dolor, lo utilizaba. Las historias de Frankl, Rowling y Phelps convergen. La mentalidad positiva no es pensar bonito, sino pensar con propósito. Aceptar, adaptar, avanzar. 3 movimientos internos que toda mente inquebrantable aprende a dominar. Cada tormenta enfrentada revela un poder común: la capacidad de elegir qué pensar cuando el mundo se desmorona. Primera clave: la mente no refleja el pasado, sino que construye el futuro. Pero ¿qué ocurre cuando aprendemos a controlar las emociones? ¿Y si la verdadera fortaleza no estuviera en la mente, sino en el corazón? Dicen que la mente domina al cuerpo. Pero, ¿y si fueran las emociones quienes controlan la mente? En 1995, Daniel Goleman desafió décadas de ciencia al afirmar que la inteligencia no se medía por coeficiente intelectual, sino por la capacidad de sentir, comprender y transformar las emociones. Su descubrimiento cambiaría para siempre nuestra comprensión de la felicidad. Daniel Goleman escribe en su oficina de Boston, rodeado de estudios y gráficos de neuroimagen. La ciencia describía al ser humano como una máquina racional. Él afirmaba lo contrario: las emociones deciden. Su libro Inteligencia Emocional cambió para siempre la percepción del éxito. Cada emoción genera una reacción bioquímica. La tristeza libera cortisol, la felicidad dopamina, el amor oxitocina.
El cerebro no distingue entre emoción real o imaginada. Cultivar emociones positivas no es autoengaño, es neuroarquitectura, una práctica que reconfigura la percepción del mundo. En 1991, investigadores del HeartMath Institute descubrieron que el corazón posee su propio sistema nervioso y puede influir directamente en el cerebro. La coherencia cardíaca, equilibrio entre sentir y pensar, nace cuando el corazón y la mente laten al unísono. En 1986, Oprah Winfrey debutó en televisión, enfrentando pobreza, abuso y rechazo. Su poder residía en hablar desde el dolor. Su éxito no fue suerte, sino emoción convertida en propósito. Conectar con millones a través de la vulnerabilidad. Transformar emociones no significa eliminarlas, sino darles dirección. La tristeza se convierte en introspección, la ira en acción, el miedo en prudencia y la alegría en energía expansiva. Los estoicos ya sabían, no eliminaban emociones, las gobernaban. La libertad comienza cuando dejamos de reaccionar y empezamos a responder. En 1985, despedido de Apple, Jobs viaja a la India y aprende a observar sus emociones. Años después, regresa como líder consciente. Su filosofía, mantente emocionalmente vivo. Perdonar no cambia el pasado, pero cambia la química del cuerpo, reduce presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y mejora la memoria. El perdón es el puente entre la emoción y la libertad. Las emociones conectan mente y cuerpo. Cuando pensamiento y emoción se alinean, nace la fuerza interior. Segunda clave. Quien domina sus emociones, domina su destino. Pero incluso una mente y un corazón alineados pueden ser destruidos si el entorno se convierte en su enemigo. Puedes tener mente y corazón alineados, pero si tu entorno vibra en tu contra, todo se derrumba. Personas, lugares, sonidos, pensamientos ajenos, todo moldea tu energía sin que lo notes. El entorno puede programar tu destino, sin que tú lo decidas. Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, años 60, California. Maestros informados de alumnos extraordinarios, que en realidad fueron elegidos al azar. Meses después, su rendimiento mejoró. El efecto Pigmalión, somos el reflejo de lo que espera el entorno. Arquitectos descubren cómo forma y color afectan conducta. Techos bajos crean encierro, luz natural eleva serotonina. Los templos, catedrales y jardines zen enseñan que el entorno se absorbe. Bruce Lipton demuestra que al cambiar el entorno celular, las células cambian sin alterar su ADN. Lo mismo ocurre con los humanos, no somos víctimas de los genes, sino del entorno emocional y mental. Harvard. La felicidad depende de relaciones humanas. Conexiones positivas prolongan vida, relaciones tóxicas la acortan. La mente florece donde se siente segura. SpaceX nace en un almacén vacío. Musk se rodea solo de personas que comparten su obsesión. Su entorno convierte errores en información, no en fracasos. Redes, medios y saturación informativa moldean el estado emocional. La hiperconexión reemplaza el silencio interior. El entorno digital es un espejo distorsionado. Thoreau abandona la ciudad y descubre que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de uno mismo. Walden inspira a reconectarse con la naturaleza. No elegimos dónde nacemos, pero sí qué entorno construimos. Cada persona, objeto y pensamiento forma una arquitectura invisible que moldea la energía. Tercera clave. Quien diseña su entorno, diseña su destino. Pero incluso el entorno más perfecto puede desmoronarse. Si no aprendemos a controlar el tiempo. El tiempo no espera a nadie, y sin embargo, todos creemos poder controlarlo. Pero la verdad es más sutil. No es el tiempo el que nos domina, sino cómo sincronizamos nuestra mente con su pulso invisible. Cada tic-tac nos recuerda lo efímero. Estudios muestran que la percepción del tiempo cambia según nuestro estado emocional. El miedo lo estira, la pasión lo comprime. El tiempo es relativo, no solo físico, sino psicológico. Leonardo trabajaba sin prisa ni presión externa. Su secreto, vivía en el presente, absorbiendo cada instante.
Para él, el tiempo no era enemigo, sino aliado silencioso. Francesco Cirillo, en los años 80, creó un método que combina concentración intensa y pausas regulares. La atención enfocada transforma minutos en horas productivas. Steve Jobs decía, decir no a 1000 cosas es la clave para decir sí a lo importante. Manejar el tiempo es escoger dónde poner la energía, no llenar cada segundo de actividad. El cuerpo tiene sus propios relojes: sueño, digestión, energía. Ignorarlos desgasta la mente. La sincronización entre cuerpo y tiempo natural es un secreto que pocas mentes descubren. En el campo de concentración, Frankl observó que quienes encontraban un ¿por qué? Sobrevivían al ¿cómo? El tiempo se volvía soporte, no amenaza. Practicar atención plena transforma segundos en infinitos, estrés en claridad. La mente que habita el presente domina su ritmo interior. Cuarta clave. Quien comprende el ritmo del tiempo convierte cada instante en un escalón hacia la grandeza. Pero aún falta la brújula que le dé dirección a este viaje, y esa brújula es el propósito. Vivir sin propósito es navegar sin brújula. Muchos corren, trabajan y luchan, pero solo unos pocos saben hacia dónde van. Y ese simple conocimiento transforma la vida por completo. Frank le enseñó que incluso en el dolor extremo, quien encuentra un propósito puede sobrevivir y trascender. El propósito es combustible que transforma sufrimiento en aprendizaje. Musk no solo construye autos o cohetes, sueña con colonizar Marte. Su propósito le da resistencia, visión y audacia. La dopamina no solo se libera con placer, sino también al perseguir metas significativas. Cada acción dirigida genera energía interna. Malala Yousafzai arriesga su vida por educación. Nelson Mandela por justicia. Marie Curie por conocimiento. El propósito define la resiliencia. Identificar valores, talentos y pasiones es crear un sistema de navegación personal. Sin brújula, incluso la mente y las emociones más fuertes pueden perderse. El camino con propósito no es fácil. Cada desafío refina la brújula. Quien persevera, transforma cada piedra en cimiento. El propósito actúa como filtro. Decisiones, relaciones y hábitos se alinean con él, convirtiendo caos en claridad. Quinta clave. El propósito no solo guía, fortalece y transforma. Pero incluso con mente, emoción, entorno, tiempo y propósito alineados, siempre queda un guardián que debemos enfrentar. El miedo. El miedo es invisible pero poderoso. Bloquea decisiones, paraliza talentos y consume energía. Solo quien aprenda a enfrentarlo puede liberarse verdaderamente. El miedo es una alerta biológica, un guardián que busca protegernos del peligro, pero muchas veces protege lo que ya no existe. Pasó 27 años en prisión, pero jamás permitió que el miedo dictara su vida. La valentía no es ausencia de miedo, sino su transformación en acción consciente. La amígdala procesa el miedo y prepara al cuerpo para huir o luchar. Aprender a respirar y enfocar la atención puede reprogramar esta reacción automática. Simone Biles enfrentó ansiedad y presión mundial. Reconocer el miedo y poner límites fue clave para su salud mental y logros. Visualización, exposición gradual, mindfulness y narrativa interna positiva, herramientas que enseñan a la mente que el miedo no manda. Cada miedo enfrentado fortalece la mente y el corazón. La adversidad se convierte en maestro y el guardián en aliado. Frente a cada desafío, la pregunta no es ¿estoy listo?, sino ¿haré lo que debo aunque sienta miedo? Sexta clave. Quien domina el miedo, gana libertad. Cuando la mente ha conquistado al miedo, solo queda un último nivel: la transformación real. Cambiar no es reemplazar, sino transformar. La mente que no teme al cambio aprende a convertirse en su propia alquimia. El cambio genera resistencia. Dejamos atrás seguridad, hábitos, personas.
pero quien lo acepta encuentra poder y expansión. Integrar lo que rechazamos de nosotros mismos permite liberarnos del pasado. La verdadera transformación nace de enfrentar la sombra. El cerebro adulto puede reconfigurarse con intención y práctica. Cada pensamiento y emoción actúa como chispa para remodelar la mente. Malcolm X, antes de ser líder, vivió criminalidad y cárcel. Su cambio interno se convirtió en fuerza histórica. Meditación, journaling, mentoría y acción disciplinada permiten que la mente antigua ceda espacio a la nueva. No solo se cambian hábitos, sino se transmutan emociones. Miedo en coraje, tristeza en aprendizaje, ansiedad en enfoque. Cada transformación externa refleja un cambio interno profundo. La mente inquebrantable no rehúye el cambio, lo provoca. Séptima clave. La alquimia del cambio convierte la adversidad en poder y la experiencia en sabiduría. Y entonces, cuando todo está listo, surge la expansión, el viaje de regreso al ser. Todo lo aprendido, sentido y conquistado conduce a un solo punto: regresar a ti mismo, íntegro y consciente. La expansión no es acumular, sino recordar quién eres y cuánto puedes superar. Mente, emoción, entorno, tiempo, propósito, miedo y cambio se alinean. La persona se encuentra a sí misma en el centro de su propio universo. A veces, el despertar ocurre en soledad, otras en medio del ruido. Lo importante no es el lugar, sino la conciencia. Personas que han atravesado sufrimiento extremo, Frankl, Mandela, Rowling, coinciden. La verdadera fuerza nace del interior, no del reconocimiento externo. Meditación, gratitud, introspección y servicio constante alimentan la expansión. No es un destino, sino un camino vivo. Al expandir la mente y el corazón, se percibe la unidad con los demás, con la naturaleza y con el universo. La percepción se vuelve más clara y serena. La expansión auténtica no añade, resta. Resta ego, resta miedo, resta necesidad, hasta que quedas en tu esencia más pura. Y desde ahí, tu vibración se vuelve contagiosa. Tu sola presencia se convierte en una influencia invisible que transforma a los demás. Octava clave. La expansión no se mide en logros, sino en conciencia, y en la capacidad de amar, aceptar y actuar desde tu ser más profundo. Las 8 claves se revelan completas. Fe, resiliencia, gratitud, presencia, amor, valor, cambio, expansión. No son pasos, son estados del alma. Y cuando los integras todos, descubres que nunca estuviste roto. Solo estabas recordando cómo brillar. Cada mente inquebrantable deja un eco silencioso, un ejemplo de cómo vivir alineado, pleno y despierto. No se trata de tener una mentalidad positiva. Se trata de tener una mente despierta. Porque cuando despiertas, el mundo entero cambia contigo. El cambio es la alquimia, pero la expansión es el despertar. No se trata de alcanzar algo, sino de recordar todo: quién eres, de dónde vienes y lo que eres capaz de superar. Este es el viaje de regreso al ser. Si te gustó este video, dale me gusta. Compártelo con quien creas que necesite escuchar estas 8 claves para tener una mente inquebrantable y suscríbete si quieres ver más videos como este. Te leo en comentarios.